Buenas tardes. ¿Cómo Buenas están? tardes, profe. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Bueno, vamos a arrancar. La idea de hoy es ir viendo si tienen algunas dudas para el examen de mañana, el parcial. Eh, bueno, como todavía no les mandé la metodología, ya les voy a mandar cómo vamos a trabajar, ¿sí? Pero bueno, ya saben que el examen es a las 11:30 y estamos evaluando el tiempo que va a durar, ¿sí? Pero bueno, la metodología va a ser la misma, se van a tener que conectar y bueno, después se les va a pasar por tema los temas que les corresponde a cada uno y van a tener que rendir ese examen, ¿sí? Eso por un lado. Así que bueno, y los temas que entran, recuerden que entran desde el mercado de dinero, ¿sí? La parte del mercado de dinero a partir de la demanda de dinero en adelante, equilibrio del mercado de dinero, y ahí entra modelo ISLM, entra modelo de oferta agregada, demanda agregada, curva de Phillips, teoría de crecimiento, y lo que vimos de las extensiones, algunas las cuestiones de los determinantes del consumo, eh, qué es la inversión, cómo se clasifica, la teoría neoclásica de la inversión, la teoría keynesiana, ¿sí? El cálculo de eficacia marginal de capital, de, del valor actual de los resultados esperados, ¿sí? El precio de demanda, y, y bueno, y algo de lo que sería la introducción de la inversión inducida por el ingreso y lo que vimos, lo poco que vimos del mercado abierto, ¿sí? Esos serían los temas que se les va a evaluar mañana, ¿sí? Y el precio del bono, que también que lo desarrollamos también, yo es más, le di un Excel donde podían practicar, así que bueno, esos serían más o menos los temas en base a los cuales se fueron elaborando los exámenes, ¿sí? Así que bueno, mañana les vamos a indicar bien cómo sería el examen. No deberían tener inconveniente. Lo que yo les voy a solicitar es que tengan a mano papel Mirome, porque van a necesitar sí o sí para graficar lo que se les pida y poder interpretar, ¿sí? Las preguntas. Y calculadora también, porque hay algunos cálculos simples que hemos visto durante el cursado de estos temas, ¿sí? Eso sería más o menos como para que estén... sí, nos vamos a volver a conectar por Zoom, esa sería la idea. Por supuesto, mañana, de acuerdo a las indicaciones que les dé, en un principio, como yo les dije ayer en el WhatsApp, les pido por favor que si ya saben que van a tener problemas de conexión, busquen un lugar donde tengan conexión porque van a necesitar internet, ¿sí? El examen es online, entonces necesito que estén conectados, ¿sí? Es decir, van a necesitar sí o sí tener buena conexión. A ver, esperen, sí, ya les voy contestando el chat que no lo estoy leyendo. De la práctica entran estas cosas que les dije: calcular el precio del bono, calcular la eficacia marginal de capital, el valor actual de los resultados esperados, que es el precio de demanda, cuando vemos inversión, aplicar alguna fórmula que ya estaría explícita en el examen. O sea, hay prácticos simples, todos los prácticos son simples, y después lo que hay es teoría aplicada, ¿sí? Es decir, vamos, no sé, ¿cuál es el efecto sobre la tasa de interés de una política monetaria expansiva? O cuál es el efecto de la sobre la tasa de interés si se aplica una política fiscal contractiva. Entonces ustedes ahí a lo mejor no tienen números, pero sí es una teoría aplicada donde ustedes van a necesitar sí o sí aplicar la teoría y poder deducir lo que se les pregunta.
A ver, profe, si aprobamos los dos parciales, pero no aprobamos el integrador, quedamos libres. Esa pregunta se las voy a contestar después del segundo parcial, ¿sí? Para que ustedes, en caso de que sea así como pregunta Ale, puedan tomar la decisión correcta. Si ustedes aprueban los dos parciales, quedarían regular, ¿sí? El integrador sería para promocionar la materia, ¿sí? Esa sería la idea. Entonces, lo que vamos a consultar con todos los profes de las distintas comisiones, si en el caso de que si rinden el integrador, si terminan quedando libres, ¿sí? Así que eso se los prometo que para la semana que viene, después de que rindan el segundo parcial, le vamos a tener esa respuesta. De teoría del crecimiento, chicos, yo les había dicho que iba a entrar la ecuación de crecimiento, ¿sí? O sea, que miren la ecuación de crecimiento, que es la que determina cuáles son las causas del crecimiento de una economía, ¿sí? Donde la explicación de esa teoría es que, bueno, las causas son el crecimiento de los factores y la evolución de la tecnología, ¿sí? Entonces, a partir de esa ecuación uno podía calcular cuál era la explicación de crecimiento por el aumento de los factores o por el aumento de la productividad de la tecnología, ¿sí? El aporte tecnológico a ese crecimiento, ¿sí? Eso por un lado. Después puede entrar todo lo que es teoría neoclásica, ¿sí? El modelo de Solow simple. Entonces ahí lo que tienen que entender es de qué se trata el modelo, ¿sí? El modelo también explica por qué crecen las economías, ¿sí? Y ese modelo, acuérdense que el modelo de Solow, la teoría neoclásica, tiene uno de los supuestos que los rendimientos a escala son decrecientes, ¿sí? Rendimientos a escala, ¿por qué? Porque estamos hablando a largo plazo donde todos los factores son variables. Entonces, ese supuesto implica que las economías van a crecer, ¿sí? El PBI per cápita va a crecer hasta un punto donde deja de crecer. Entonces llega a lo que llamamos el estado estacionario. Entonces, ahí ustedes lo que tienen que comprender es qué pasa si aumenta la tasa de ahorro con el crecimiento en el corto y en el largo plazo, qué pasa si aumenta la cantidad de población con el crecimiento, ¿sí? Qué pasa si hay una innovación tecnológica con el crecimiento y con el estado estacionario. En todos los casos, si ustedes repasan, van a ver que el aumento de la tasa de ahorro, el aumento de la población y la innovación tecnológica generan un crecimiento, ¿sí? Pero el crecimiento llega a su punto máximo cuando llegamos al estado estacionario, donde deja de crecer la economía, o sea, llega a un estado estacionario. Entonces eso es lo que ustedes tienen que tratar de explicar cuando hablamos del modelo de teoría endógena, teoría exógena, que es el modelo neoclásico, el modelo de Solow simple, ¿sí? Entonces, si bien hay crecimiento económico, va a haber crecimiento hasta que llegamos a un punto que se llama el estado estacionario, ¿sí? Siempre que estemos antes del estado estacionario, va a haber crecimiento hasta que la economía logra un crecimiento que se compensa con el crecimiento poblacional. Entonces se logra el estado estacionario. Y después lo otro que tienen que estudiar es lo contrario, ¿sí? La otra parte, el frente de la teoría de Solow, de neoclásica, que es la teoría de crecimiento endógeno, ¿sí? Donde la teoría de crecimiento endógeno lo que hace es criticar a la teoría neoclásica porque en realidad manifiesta de que en realidad las economías, algunas economías, no todas, deberían crecer a tasas constantes, ¿sí? Crecen a tasas constantes, que en esas economías lo que se genera es mucha innovación tecnológica y que esa innovación tecnológica no la realizan solamente unas solas empresas, sino que todas las empresas tienen incentivo a innovar y además de copiar los nuevos avances tecnológicos que realizan otros. Entonces todas esas cuestiones logran que la economía crezca a tasas constantes, ¿sí? Entonces, ustedes ahí, cuando han visto con Sebastián y han visto en los Power y en los libros, van a ver que en la teoría de crecimiento endógeno, las curvas de producción por trabajador
ahorro por trabajador, ¿sí? Y la parte de depreciación, siempre son constantes, son líneas rectas, ¿sí? Que crecen continuamente, ¿sí? Entonces, la teoría endógena explica en realidad el comportamiento de los países más desarrollados, mientras que la teoría exógena, la neoclásica, se adecua más a los países con poco crecimiento, ¿sí? O más que poco crecimiento, sí, países chicos, poco desarrollados, con poca innovación, poco desarrollo, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que, que poder interpretar y analizar, ¿sí? La diferencia entre esas dos teorías, ¿sí? Eh, y lo importante es que ustedes comprendan de que esas teorías lo que tratan de explicar es si las economías, cuáles son las causas del crecimiento de una economía y cómo crecen en la tendencia, o sea, si hay crecimiento en el largo plazo. Por eso siempre hablamos de rendimientos a escala. Y después hay un tema relacionado a las dos teorías, que es la trampa de la pobreza, donde en ese cuando uno analiza la trampa de la pobreza, lo que hace es analizar distintos tipos de países, ¿sí? Con distintos niveles de desarrollo, y cómo los menos desarrollados, que tienen menor nivel de ingreso per cápita, ¿sí? Tienen comportamientos de rendimiento a escala decreciente, terminan siempre empobrecidos, mientras que los países con comportamiento más que siguen el modelo endógeno siempre tienen crecimientos eh, constantes, ¿sí? Entonces, la pregunta que surge de ese modelo es cómo salen de esa trampa de la pobreza los países subdesarrollados o con poco desarrollo. Bueno, ahí la explicación es, deben llevar adelante inversiones en innovación tecnológica, mejorar todas las tecnologías, la productividad, ¿sí? Esas serían algunas de las cuestiones que se les podría preguntar, ¿sí? Y después están todas las otras corrientes que son más teóricas, que no se las vamos a preguntar ahora, pero se les puede preguntar en el integrador sobre las otras teorías, ¿sí? Que explican distintas teorías de crecimiento. Entonces ahí está la periférica, ¿sí? La de CEPAR, etc. ¿Sí? Eso sería más o menos lo que es crecimiento. No le vamos a pedir, no le vamos a pedir que grafiquen, ¿sí? Y nos manden los gráficos, pero sí ustedes van a necesitar, para poder contestar a las preguntas que le vamos a hacer, un papel y una hoja y poder graficar lo que se les pide, ¿sí? Bien. Profesora, Sí. disculpe la molestia, le quería preguntar porque ayer el profesor Guastavino nos dijo que capaz hacían algo más interactivo, por ejemplo, que poner la respuesta directamente en el aula virtual. ¿Eso va a ser así o vamos a tener que mandar fotos como aquella vez? No, por eso mismo, como recién Luca les mencioné, no le vamos a pedir que nos manden ningún gráfico, eh, y tampoco van a tener que desarrollar en papel el examen, Ah, o ¿sí? sea, el Es papel como es solo para hacer nuestros cálculos, sería. exacto, por eso, eso es lo que, Ah, exactamente, perfecto, perfecto, eso, perfecto. Luca. Gracias, Sí o profe, no entendí sí, bien por eso. al momento de sentarse al examen, ya se sientan con un vaso de agua, con la calculadora, un papel y una virome, para poder desarrollar el examen, ¿sí? Y como les dijo Sebastián, la idea del examen es más de interpretación, ¿sí? Es teórico, ¿sí? Algunas cuestiones son teóricas, otras son teóricas aplicadas y algunos ejercicios numéricos, ¿sí? Pero no van a necesitar mandar fotos ni nada de eso, ¿sí? Lo que sí van a necesitar es que ustedes tengan buena conexión a Internet. No va a ser en la plataforma del aula virtual, ¿sí? No va a ser, en realidad, a veces usamos y a veces no, pero esta vez decidimos otra metodología que después ya les vamos, una vez que arme bien el protocolo, se los voy a mandar, ¿sí? Mañana durante la mañana yo les mando el protocolo, tal cual como hicimos la vez pasada, para que ustedes lo lean y ya sepan a qué tipo de examen se van a enfrentar, ¿sí? Lo que nos está faltando con Sebastián es definir el tiempo,
Así que bueno, de acuerdo vamos a ver bien qué necesidad de tiempo necesitan para desarrollar el examen, y una vez que tengamos eso, ya les mandamos el protocolo, ¿sí? Bien, ¿alguien quiere preguntar algo más? Con respecto a la parte práctica, como ya les dije, alguna de las cuestiones que se les puede pedir es que dimos, o sea, que se les mostró y que se les brindó las herramientas. Como les dije, calcular el precio de un bono, por ejemplo, después calcular el ingreso de equilibrio y el multiplicador, siempre con una economía muy simple, o sea que van a tener todos los datos y van a poder hacer el cálculo de forma simple. Como les dije, ver, bueno, la causa del crecimiento, como les dije, hay fórmulas que ustedes ya las manejan y otras que por ahí se las hemos puesto explícitas como para poder aplicarla directamente, ¿sí? Entonces la cuestión es leerla, interpretar los valores y aplicarla, ¿sí? Pero en todos los casos, como para que ustedes estén tranquilos, no son ejercicios numéricos muy complicados, sino más bien es un análisis de cómo ustedes pueden, a partir de la información, calcular lo que se les pide, que siempre son cálculos que venimos trabajando, ¿sí? ¿Y Sí. el resultado, digamos, lo va a tirar directamente el aula digamos, van a corregir como se hizo esta primera vez? No, este va a ser más rápido. Por eso cambiamos la metodología, así que no vamos a tardar tantas semanas. Va a ser prácticamente instantáneo la evaluación, ¿sí? Buenísimo. Como para que tengan presentes, van a tener, para poder aprobar como el otro también en realidad, para poder aprobar tienen que tener el 50% del examen bien hecho, igual que el otro, ¿sí? Pero la idea justamente fue ahora planificar un examen donde se pueda evaluar más rápido, ¿sí? Más rápido el examen, sobre todo porque estamos sobre el recuperatorio, o sea, estamos sobre los recuperatorios, sobre el integrador, entonces necesitábamos una corrección un poquito más rápida. La otra, como teníamos más tiempo, bueno, y todas las materias tuvimos exámenes, bueno, entonces íbamos corrigiendo según como se podía, pero no se preocupen que vamos a tener, por suerte, la idea es que sea más rápido. Instantáneo, diríamos, una vez que vean el examen. Buenísimo, profe. Profe, la unidad 5 entraría a inversiones, ¿no? Que es lo que más se dio. Sí, lo que va a entrar de la unidad número 5 es hasta la página 52, les dije yo. O sea, entra todo lo que sería, ¿cómo se llama? Consumo, inversión, y mercado abierto entra hasta la página 52 nomás, que es más bien el tema de tipo de cambio, cómo se transforma la demanda nacional, la demanda de bienes interiores, que eso lo tienen que leer ahí del Power, lo tienen, y de vuelta las preguntas no van a ser mucho más que eso que está ahí. O sea, la idea es ya introducirlos a ese tema, así la semana que viene podemos cerrar esas unidades y ya los evaluamos en este tema, ¿sí? Dale, profe, gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta de algún tema? ¿Facundo? Sí, ¿será que podría explicar, digamos, el funcionamiento del multiplicador? Sí, Perdón, del supermultiplicador.
Sí, perfecto. Lo voy a poner, lo comparto, así lo vemos se los comparto, así lo analizamos, ¿sí? Perfecto. Aguarden un segundo. Super multiplicador, o sea, se le agregó el super adelante del multiplicador por el hecho de que, como yo les dije en la clase pasada, ahora tenemos otro efecto positivo sobre la economía una vez que aumentamos algunos de los componentes autónomos, ¿sí? Fíjense, acá estaría lo que es el supermultiplicador. Y en este caso es con economía abierta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Este es el supermultiplicador, todo el primer término de esta ecuación, o sea, la ecuación de equilibrio, es lo que llamamos el supermultiplicador. Este cuadrito rojo que está marcado, ¿sí? Es la variable que muestra la sensibilidad de la inversión cuando varía el ingreso, ¿sí? Este circulito que está acá, marroncito, les está mostrando la propensión marginal a consumir neta de impuestos, ¿sí? Es decir, la sensibilidad del consumo ante cambios en el ingreso disponible, ¿sí? Y este triangulito que está acá es lo que nosotros llamamos la propensión marginal a importar, ¿sí? Esto que está acá, ¿sí? Nosotros lo vamos a introducir bien después que avancemos un poco más en mercado de economía abierta, ¿sí? Solo dimos una introducción, ¿sí? Pero cuando ustedes vean el desarrollo del mercado de bienes con economía abierta, van a ver que el multiplicador se modifica incorporando este componente que se llama la propensión marginal a importar, ¿sí? Entonces, fíjense, si uno ve este cociente, al restarle la sensibilidad de la inversión cuando varía el ingreso, vamos a tener que el denominador aumenta, entonces el cociente, perdón, cuando incorporamos la sensibilidad de la inversión cuando varía el ingreso, vamos a ver que el denominador disminuye y por lo tanto el cociente aumenta, ¿sí? Numéricamente hablando y analizando este cociente, si yo al denominador le voy restando números positivos, vamos a tener que el denominador disminuye y aumenta el cociente. Bueno, ahora, ¿qué significa esto? Significa que si aumenta el multiplicador, significa que el efecto multiplicador en la economía aumenta, es mayor que cuando no hay sensibilidad de la inversión, cuando varía el ingreso. Y a ver, expliquemos un poquito de qué se trata esto. Si la inversión no depende del ingreso, cuando aumenta el ingreso de la economía, el consumo aumenta, ¿sí? Y si aumenta el consumo, aumenta la demanda agregada. Y si aumenta la demanda agregada, vamos a tener un nuevo ingreso de equilibrio mayor. ¿Sí? Ahora, ese aumento del ingreso de equilibrio se provoca también el consumo inducido por el ingreso, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa cuando la inversión depende del ingreso? No solo el consumo depende del ingreso, sino también la inversión. Y esto significa que cuando aumenta el ingreso por alguna razón, ahora no solo aumenta el consumo, sino que aumenta la inversión también. Entonces hay dos variables de la demanda que aumentan, no uno solo. Entonces la demanda va a aumentar más que cuando no hay sensibilidad de la inversión, cuando varía el ingreso. Entonces, vamos a tener mayor aumento de la demanda y mayor aumento del ingreso de la economía. Entonces, el supermultiplicador lo que está mostrando es que ahora el aumento del ingreso no solo provoca un aumento del consumo, sino también provoca un aumento de la inversión. ¿Entienden? ¿Estamos? Lo que tienen que manejar es el concepto de multiplicador. ¿Qué es el multiplicador? El multiplicador nos muestra cuánto aumenta el ingreso de equilibrio cuando aumentan algunos de los componentes autónomos. ¿Qué me dice el supermultiplicador? Lo mismo, cuánto aumenta el ingreso de equilibrio cuando aumentan algunos de los componentes autónomos, pero ahora los aumentos del ingreso no solamente aumentan el consumo, sino que también aumentan la inversión. ¿Estamos?
Perfecto, profe, muchas gracias. De nada. Siempre que se les pregunta qué es el multiplicador del gasto, estamos hablando de lo mismo. Estamos viendo cuál es el impacto sobre el ingreso de equilibrio cuando cambian alguno de los componentes autónomos de gasto, ya sea consumo autónomo, inversión autónoma o gasto público. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de supermultiplicador, es lo mismo, pero nada más que tenemos que tener en cuenta que el aumento va a ser mayor porque no solo aumenta el consumo, sino también aumenta la inversión. O sea, repetí lo mismo que recién, pero para que quede bien el concepto. ¿Estamos? Bien, ¿alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Ah, bien, gracias María Eugenia. Sí, entra la parte de bono, cálculo del precio del bono, principalmente puede entrar. O sea, se les puede dar los datos y ustedes tienen que calcular. Así como vimos en clase que yo les mostré los distintos tipos de bono y cómo se calcula según la información que demos. ¿Sí? Sí, entraría. Inclusive, ustedes para probar y analizar pueden verlo en el Excel que les compartí yo en su momento. A ver, hay algo más en YouTube, no me di cuenta que se pueden preguntar. Perfecto. Cuando se amortiza es como cuando, o sea, hay algo que se llama cupón de interés, que sería la parte de amortización, por decirlo así. En realidad, no, la de amortización es cuando se va devolviendo parte del valor nominal. Eso no les voy a tomar. Ahí lo que va a ir cambiando es el valor al final del periodo. ¿Sí? Los que vimos nosotros fueron los más simples, donde tenían o que se pagaba de por vida, la perpetuidad, o se pagaba al final de un periodo o al final de varios periodos, el valor nominal, y no tenía cupón de interés, o sea, no pagaba anualmente o mensualmente algún interés. Y después el que vimos fue que por un tiempo determinado pagaba interés y al final del periodo amortizaba el 100%. ¿Sí? Ahora, si amortiza periódicamente, lo que se hace es incluirlo dentro de los resultados esperados, ¿sí? Esas amortizaciones, y al final del periodo que van a tener amortización cero o el remanente. ¿Sí? Se aplican las mismas fórmulas, pero lo que pasa es que hay que tener presente que al final del periodo no van a pagar el valor nominal, sino lo que queda. Y después hay otros donde van cambiando la tasa de interés. Acá nosotros, para poder interpretar cómo se calcula el precio del bono, lo que suponemos es que la tasa de descuento de interés es siempre la misma. ¿Bien? O sea, son dos cosas distintas. La amortización es la evolución del valor nominal y el cupón de interés es un valor, o sea, el interés que se le paga sobre el valor nominal, que puede ser cero, o sea, que no se paga nada periodo a periodo, o puede ser un porcentaje determinado. Profe, ¿Sí? yo tengo una pregunta con respecto a la curva de Phillips. Sí. ¿Vio
que luego de la crisis del petróleo del 73, la curva de Phillips varía. Sí. Mi punto es que si nos piden un ejercicio con la curva de Phillips neoclásica, antes, digamos, de la reformulada, Sí. es decir, que tenía una relación positiva. Si nos piden que, digamos, después de la crisis del petróleo, o sea, digamos que ahora tendría una pendiente negativa, ¿nosotros la reformulamos con la neoclásica o con la reformulada? No sé si me explico. No, Porque en realidad la curva de Phillips, uno tiene la previa a la década del 70 y la post década del 70. ¿Sí? Vos tenés la curva de Phillips original, donde suponía una relación inversa entre inflación y desempleo. ¿Sí? Recuérdense que en el modelo keynesiano suponemos que no hay inflación, la incorporamos, ¿sí? Después, y lo que pasó en la década del 70 es que esa curva dejó de explicar el fenómeno que era la estanflación, ¿sí? Porque cambiaron las expectativas. Entonces, lo que ustedes van a tener es, dependiendo de lo que suceda en la economía, van a tener una curva, la curva inclusive la original modificada, y después la curva con expectativas, ¿sí? Que es la que vimos como inflación imprevista también. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, primero lo que se hace es analizar la relación inversa entre inflación y desempleo, ¿sí? Que es el que se deduce inclusive con el modelo oferta agregada demanda agregada, ¿sí? Ahí ustedes van a tener curvas de Phillips con pendiente negativa, ¿sí? Donde muestra ese trade-off entre inflación y desempleo, y cuando se modifica, se aplica alguna política económica de demanda, van a tener otra nueva curva de Phillips, ¿sí? Que va a mostrar menor desempleo y mayor inflación, ¿sí? O el mismo desempleo con mayor inflación en el largo plazo. Es como que uno va teniendo curva de Phillips de corto plazo y la curva de Phillips de largo plazo cuando analizamos políticas de demanda. Bueno, ¿qué pasó después de los 70? Se provocó, o en los 70 en realidad, la estanflación. Entonces esa curva, como la analizamos, dejó de mostrar ese trade-off. Entonces mostraba en realidad más inflación y más desempleo. Y ahí surge esto de la curva de Phillips reformulada, donde incorpora las expectativas, ¿sí? Que fueron lo que cambió, ¿sí? Las expectativas de definir los precios. Y ahí vamos a tener curvas Phillips cada vez más alejadas del origen, ¿sí? Entonces, en realidad, esa es la distinción que tenéis que hacer cuando analizamos curvas de Phillips. Y las podés graficar, o sea, cuando uno analiza, por ejemplo, supongamos que uno les dice, bueno, esto les va a servir para cualquier examen, ¿no? Les dice, bueno, analice el efecto en el corto y el mediano plazo de un shock de oferta negativo, ¿sí? Analice en el corto y en el corto y mediano plazo el impacto sobre los precios, el ingreso y el desempleo en el mediano y largo plazo. De un shock de oferta negativo, por ejemplo. Si eso sería, por ejemplo, el aumento del precio del petróleo. Entonces ustedes en el modelo oferta agregada de manera agregada lo que tienen que hacer es modificar la oferta, ¿sí? Contraer la oferta hasta la nueva tasa natural de desempleo y nuevo ingreso natural de la economía, ¿sí? Y después, cuando vemos curva de Phillips, lo que van a tener es una nueva curva de Phillips más alejada del origen, con un punto que muestra mayor desempleo y mayor inflación, ¿sí? Ahí lo que ustedes están haciendo es analizar justamente este impacto que mencionaste. Fue que habló, perdón, no presté atención, que me había hablado. Facundo. Entonces, sí. sí. No me animaba a decir Facundo, pero me pareció. Entonces ahí, por ejemplo, van a tener que graficar curvas de Phillips cada vez más alejadas del origen, marcando puntos que indiquen más desempleo y más inflación. Ahora, si nosotros le pedimos que analicen el impacto en el corto y mediano plazo de una política monetaria expansiva, entonces ahí ustedes van a tener varias curvas de Phillips de corto plazo, pero siempre nos vamos a terminar ubicando a más inflación a la misma tasa natural de desempleo.
Ahí Profe, sí, la curva de Philip vertical. en el shock de la oferta, por ejemplo, hay que graficar los 3 gráficos que hacíamos, con el mercado de Sí, trabajo incluido, ¿no? si quieren graficar los 3 gráficos, sí, está. Ahí quedaría perfecta en realidad. Pero si grafican la curva de Philip y el modelo oferta agregada, demanda agregada, estaría perfecto. También lo que tienen que ver es cómo se los piden, ¿eh? Porque si les dicen analizar en el mercado de factor o el mercado de trabajo, modelo oferta agregada, o sea, por ejemplo, si les piden analizar en el mercado de trabajo la curva de Philip y modelo oferta agregada, demanda agregada, cuál es el impacto de corto o mediano plazo de tal política, ¿sí? Ahí grafican los 3. Si no, graficando con los dos, o sea, curva de Philip y modelo oferta agregada, demanda agregada, estaría bien. También se les puede pedir que analicen gráficamente el fenómeno de la alta inflación y ahí harían esto que estamos hablando. ¿Sí? Por eso ya también depende de cómo se les pide, pero si no se les pide ningún mercado, ustedes, o sea, ninguno de los modelos, ni curva de Philip, ni modelo oferta agregada, demanda agregada, ni mercado de trabajo, y ustedes quieren hacer los 3 gráficos, van a estar bien. La idea es que ustedes puedan demostrar qué es lo que pasa con la tasa de desempleo, qué pasa con la inflación y qué pasa con el ingreso a la economía. ¿Sí? Si les piden esos 3 casos, les conviene siempre graficar los 3 mercados. Y si no, curva de Philip con modelo oferta agregada de manera. Yo, como les había dicho cuando desarrollé, en su debido momento le dije, bueno, vamos a llegar hasta acá porque les quiero incorporar el mercado de trabajo en el análisis justamente para que ustedes tengan todas las herramientas para poder explicar. Profe, si por ejemplo en el parcial vio que no nos piden graficar, pero supongamos que se aplica un shock negativo de oferta. Nosotros lo hacemos mediante el gráfico reformulado, que tiene una pendiente positiva, o decimos que la curva de Phillips se desplaza hacia arriba porque aumenta tanto la inflación y el desempleo. La verdad, a mí me gustaría ver más un gráfico con varias curvas de Phillips alejadas del origen, marcando los puntos que muestran más inflación y más desempleo. O sea, por eso también depende del profesor, ¿no es cierto? Y si ustedes quieren marcarle la línea positiva, no hay problema, pero analíticamente me parece más correcto graficar varias curvas de Phillips alejadas del origen y marcar puntos que muestren esto que yo les digo, que muestren esta inflación. ¿Sí? Profe, Sí. ¿cómo sería la cuestión de los gráficos si no tenemos que enviar fotos, digamos? O sea, No, por eso Facundo me dijo el tema de, justamente, él sabe que no hay que graficar, pero quiere saber cómo sería el gráfico. Lo que ustedes tienen que hacerlo en papel para que ustedes puedan contestar a las preguntas que le hacemos. Claro. ¿Sí? Entiendo. Inclusive los gráficos pueden llegar a estar explícitos ahí y ustedes van a tener que analizar cuál es el gráfico que corresponde a la situación que les decimos. Por eso tienen que manejar los gráficos. ¿Entienden? Sí, yo pensé que había que, digamos, hacer el gráfico. No, yo lo que les recomiendo para cualquier examen de economía es que generalmente lo hacemos escrito y ustedes nos mandan, entonces el gráfico queda explícito. Pero en caso de que no puedan mandarlo graficado, lo graficado en papel, lo que les recomiendo es que ustedes las preguntas que les hacemos, las leen, las grafican y contestan de acuerdo a lo que grafican. Claro, el desarrollo, digamos, para la respuesta Exactamente. Está bien. Sí. Y aparte él me dijo Facundo me preguntó si estaba bien graficar una recta con pendiente positiva, entonces yo lo que les quiero expresar es que a mí la curva de Phillips con inflación imprevista uno casi no ve con pendiente positiva, ¿sí? Eso terminamos haciéndolo los docentes, pero sí ustedes tienen justamente que comprender de que cada vez que cambian las expectativas, vamos a tener una nueva curva de Phillips, y esa nueva curva de Phillips
dada lo que ha sucedido en la economía, el fenómeno que está experimentando la economía, termina impactando en la inflación y el desempleo y mostrando esta inflación. Entonces van marcando puntitos. Si me hacen una recta positiva en algún examen que tenga que rendir, se los vamos a poner bien. Ahora, a mí me gusta más marcar varias curvas de Philly y puntos que reflejen ese fenómeno. ¿Está? Sí, profe. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Y el recuperatorio va a ser fin de la semana que viene o la otra, ¿sí? Yo ayer pregunté en el grupo, todavía no lo definimos, pero bueno, estamos justamente viendo cómo cerramos el cuatrimestre para establecer una fecha acorde a estos exámenes, ¿sí? Que no estén tan sobre la hora. ¿Estamos? Lo bueno del examen de mañana es que una vez que desarrollen el examen ya van a saber si tienen que recuperar o no. Estamos, y el primer parcial también ya saben si hay que recuperar o no. Entonces, en un principio puede ser la semana que viene, pero que sería un viernes, o si no la otra, pero más llevando a lunes por ahí o martes. ¿Estamos? Con respecto a la pregunta, sí hay preguntas de eficacia marginal de capital. Acuérdense que cuando, con respecto a la eficacia marginal de capital, es un indicador que permite a la empresa definir si va a invertir o no, ¿sí? Entonces ustedes, cuando vemos inversión, que es lo que vimos la vez pasada, lo que nosotros analizamos para definir si vamos a invertir o no es hacer proyecciones. Decimos, bueno, a ver, si yo compro esta maquinaria, ¿cuál va a ser el rendimiento que me da de esa maquinaria? ¿Es rentable? ¿No es rentable económicamente y financieramente hablando? Entonces, para eso lo que nosotros hacemos es proyectar cuáles van a ser los ingresos y los costos de esa inversión. Ahora, como yo no puedo sumar los ingresos y costos, o sea, la diferencia entre ingreso y costo de los años posteriores, y tengo que ponerlos todos a un año determinado, lo que nosotros hacemos es calcular el valor actual de los rendimientos esperados, ¿sí? Cuando yo calculo el valor actual de los rendimientos esperados, lo que estoy obteniendo es lo que nosotros llamamos precio de demanda, ¿sí? Que en matemática, evaluación de proyecto de inversión se llama a valor actual de los rendimientos esperados, ¿sí? O el valor actual de los flujos de fondos generados por la empresa. Entonces, cuando calculamos el precio de demanda, nosotros vemos si ese precio de demanda es mayor o menor al precio de oferta, que es la inversión que voy a hacer, el gasto de la maquinaria. Y si el precio de demanda es mayor al precio de oferta, es decir, a la inversión que tengo que realizar, voy a comprar la maquinaria. Si el precio de demanda es menor al precio de oferta, no compro la maquinaria, ¿sí? Entonces, esa es una forma de definir si la empresa va a realizar o no la inversión. La otra es calcular la eficacia marginal de capital. ¿Qué es la eficacia marginal de capital? Es aquella tasa que iguala los precios de oferta con el precio de demanda, ¿sí? Entonces, yo lo que les recomendé es, si nosotros le pedimos que calculen la eficacia marginal de capital, seguramente le vamos a dar distintos porcentajes. Entonces lo que tienen que hacer es encontrar de aquel porcentaje cuál es el que logra la máxima igualdad entre el precio de oferta y el precio de demanda, aplicando la fórmula que hemos visto en clase, ¿sí? O sea, les vamos a dar todos los datos como para que ustedes no tengan que sacar de la galera, sino que tengan que expresarlo en la hoja y el papel, cargar los datos en la calculadora y calcularlos.
sea, eso nada más van a tener que hacer. El tema es poder aplicar correctamente la fórmula que les hemos dado. Profe, eso sería la teoría keynesiana de la inversión, ¿no? Exactamente, exactamente. Esa es teoría keynesiana de la inversión. Exactamente. A ver, esperen un segundo, voy a conectar la computadora. Ahí en el YouTube preguntan cómo se calcula la eficacia marginal de capital. Esto lo vimos en clase, ¿sí? Acá tenemos la forma de calcular si estamos hablando de una maquinaria que tiene 1 año de vida, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, la interpretación es: si la eficacia marginal de capital es mayor que la tasa de interés, voy a invertir. Si la eficacia marginal de capital es menor que la tasa de interés, no voy a invertir, no voy a comprar la maquinaria. Ahora, ¿qué pasa si tiene un retorno la maquinaria de más de 1 año? ¿Sí? Entonces lo que tenemos que aplicar es esta fórmula que está acá, ¿sí? Donde R es la diferencia entre ingresos y costos, la R chiquita es la tasa de interés, ¿sí? Del mercado, ¿sí? Y fíjense que voy a tener resultados esperados en distintos años hasta que pase la vida útil de esa maquinaria. Ahora, como yo no puedo sumar el resultado 1 más el resultado 2 más el resultado 3 porque son años distintos, ¿sí? Y el dinero en el tiempo genera más dinero, entonces lo que se hace es actualizar el valor de esos resultados al valor actual. Entonces se aplica esta fórmula de actualización, ¿sí? Que es lo que dice acá, utilizamos el interés compuesto. Entonces, cuando yo calculo esto que está acá, lo que estoy calculando es lo que llamamos el precio de demanda. ¿Qué voy a hacer con este precio de demanda? Voy a compararlo con la inversión que voy a realizar, la compra de la maquinaria. Si este precio es mayor, compro la maquinaria. Si este precio es menor que el precio de la maquinaria, no voy a invertir, ¿sí? Bueno, y acá había un ejemplo que les puse bien simple, como para que ustedes entiendan, ¿sí? Tengo la inversión en el año 0, que este es el precio de oferta, 70.000, y después tengo los resultados esperados en los años de vida útil, que es el año 1 y el año 2. Y después tengo la tasa de interés, que es del 10%, ¿sí? ¿Qué es lo que calculo? Calculo el resultado económico, que es la diferencia entre ingresos y costos. 50.000 es para el primer año y 80.000 para el segundo año, ¿sí? Entonces, después lo que hago es aplicar esta fórmula, que es lo que se llama el valor actual de los resultados esperados, ¿sí? O resultados netos, que es ingreso menos costos. ¿Estamos? A ver, acá hay un chat que dice... A ver, ahí está. Bien, entonces ustedes acá van a tener todos estos datos en caso de que se les pidan. Van a tener o los ingresos y costos o el resultado directamente, van a tener la tasa de interés, van a tener el tiempo que dure la maquinaria, y lo que hacen es calcular el precio de demanda, ¿sí? Y comparan con el precio de oferta, que es lo que está acá, que ya lo analizamos. Fíjense que yo lo único que hice fue reemplazar los números que dimos, los datos.
Y la otra, que se les puede pedir que calculen la eficacia marginal de capital, que la eficacia marginal de capital es aquella tasa que iguala el precio de oferta con el precio de demanda. Entonces, que se cumple con esta ecuación que está acá. Entonces, lo que yo les decía es, ustedes van a tener el precio de oferta, van a tener los resultados de cada año, y lo que tienen que hacer es aplicar esta fórmula y ir reemplazando donde dice TIR los porcentajes que les damos. ¿Sí? Y de acuerdo a cuál se iguala el precio de oferta al precio de demanda, van a definir que es la tasa interna de retorno. ¿Sí? Que es lo que yo hice para calcular este 0,48. Fui buscando distintas tasas hasta que encontré aquella tasa que casi iguala el precio de demanda al precio de oferta. Bien, esa sería la forma de poder resolver ese ejercicio si se les pide cuál es la eficacia marginal de capital. Con respecto al tiempo, como dije al principio de la clase, Jerónimo, lo estamos analizando. ¿Sí? Una vez que cerremos bien el examen, vamos a poder definir qué tiempo van a necesitar. Vamos a definir el mejor tiempo, por supuesto, como para que ustedes puedan desarrollar, para que ustedes puedan desarrollar el examen con tranquilidad. Lo que sí, cuando les digamos que se terminó el examen, se terminó el examen. O sea, van a tener que enviar el examen así como está, porque después se va a cerrar el examen. O sea, una vez que nosotros decimos que se terminó el examen, daremos unos 2 o 3 minutos más para que puedan enviar y después se cierra y ya no pueden enviar más. Entonces, eso también, la idea es que definir un buen tiempo, acorde a la exigencia que les estamos planteando en el examen, ¿sí? Y una vez que decimos terminó, es terminó. Estamos, y se termina, y nosotros tenemos la posibilidad de cerrar el examen, y ahí ya no pueden mandar más. ¿Estamos? Por eso también van a poder mandar sin necesidad de desarrollar todo el examen. ¿Estamos? Yo mañana a la mañana, un rato antes, como para que ustedes puedan leer, les voy a mandar el protocolo como hemos mandado la vez pasada, ¿sí? Así pueden leerlo y ya se preparan. Lo que les pido, por favor, es que ustedes sí o sí preparen un lugar donde tengan conexión a internet, ¿sí? Porque si el problema va a ser conexión, no vamos a poder resolverlo nosotros. ¿Bien? Entonces, sí o sí, busquen, si saben que tienen problema de conexión en el lugar donde están ahora, bueno, les pido por favor que busquen un espacio donde van a tener conexión, ¿sí? Porque van a necesitar internet sí o sí para desarrollar el examen. ¿Vamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? A ver, acá en el YouTube. Por ahí, ejercicios numéricos no son tantos. Eso no les puedo decir, estamos definiendo todavía. No son pocos tampoco, pero no les puedo decir bien cuántos son todavía. ¿Sí? Pero lo que sí les digo, van a necesitar sentarse a hacer el examen, concentrarse y nada, dedicarse a desarrollar el examen. ¿Sí? Y de todas las preguntas que le demos, tienen que tener el 50% bien. Profe, ¿vas además con cámara prendida como la otra vez? Y la idea es exactamente la misma metodología. ¿Estamos? Por el momento, planificamos de esa manera. Que estén conectados y que puedan desarrollar el examen.
Bueno, si no hay más preguntas, nos liberamos. Ustedes a full a estudiar y bueno, yo voy a cerrar el examen. ¿Sí? Así que bueno, avísenme si tienen alguna pregunta, podemos un ratito más y si no, ya cerraríamos la clase de consultas hoy. No, sí, se puede llorar o se puede reír. ¿Por qué no se ríen mejor? ¿Eh? Tómenlo como un desafío. No, no, hay que estudiar, estudien, ya tienen que empezar a repasar los temas y les va a ir bien. ¿Por qué llorar? Les tiene que ir bien. No, no, yo creo que les va a ir bien. Lo que sí, bueno, hay que, como todos los exámenes, hay que estudiar y con la seriedad que corresponde. Así que yo creo que no van a tener ningún problema. Sin susto, con actitud y con conocimiento. ¿Estamos? Bueno, ¿alguien más quiere decir algo o preguntar algo? Si no, nos despedimos. Profe, el integrador toman antes de las vacaciones, ¿no? Y no sé, no te puedo, son todas cuestiones que todavía no definió la cátedra. Vamos a intentar hacer lo posible. ¿Sí? Si no, será sobre las fechas de exámenes también. Así que no tenemos fecha, no nos han pasado todavía las fechas. Estamos charlándolo entre las cátedras, las comisiones, perdón. Por eso no les puedo decir en qué fecha estamos analizando con respecto al integrador, ¿sí? Pero les vamos a avisar con tiempo, por supuesto. O sea, no les vamos a decir mañana es el integrador o mañana el recuperatorio, sino rendimos mañana y ya para la semana que viene tenemos la respuesta a todas esas preguntas que me han hecho. Bueno, profe, gracias. No, de nada. Bueno, nos vemos mañana, ¿sí? Aprovechen hoy que está entre nublado, ahora dejó de llover, pero bueno, aprovechen para repasar, para estudiar. Creo que les tiré varios tips y varias ideas como para que vayan enfocándose. Así que bueno, nada, a repasar y a estudiar lo que falta. ¿Bien? Mañana, profe, muchas gracias. No, de Muchísimo, nada, profe, nos vemos. Que tenga nos buen vemos día. mañana. Igualmente, que anden bien. Chau, chau.